Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy os voy a comentar, para mí, la ley más escandalosa que existe, que es la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Es curioso porque esta ley, lo que decía el PSOE y Podemos antes de llegar al poder, esta ley llamada Ley Mordaza, que aprobó el Partido Popular, pues decían que la iban a derogar. Vamos, hay declaraciones de Marlaska y bueno, de muchos miembros del actual gobierno diciendo pues que iban a derogar esta ley, la Ley Mordaza. Y por supuesto no solo no la han derogado, sino que han impuesto la inmensa mayoría de las sanciones en el estado de alarma por el artículo 36.6 de esta Ley Mordaza o de seguridad ciudadana. Pero fijaos, os voy a comentar alguna cosa de ella porque encima quieren endurecerla. No se está diciendo, pero se está preparando por detrás un endurecimiento de esta ley. Fijaos, en esta ley os voy a citar algunas cositas de las que se dicen. El artículo 22 establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, es decir, podemos ser grabados en cualquier momento. El artículo 23 establece sobre reuniones y manifestaciones que se podrán acordar la disolución de las reuniones en lugares de tránsito público. Y esto a pesar de que el derecho de reunión y manifestación es un derecho constitucional. El artículo 30 empieza con el régimen sancionador y explica cuáles son los sujetos responsables. En cualquier caso, por ejemplo, de una reunión o manifestación, se dice que son organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la comunicación, pero también, aun no habiéndola suscrito o no habiendo presentado la comunicación, también se consideran organizadores o promotores quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por manifestaciones orales u escritas, o por lemas o banderas y otros signos que ostenten o por cualquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas, o sea, bueno, quienes les dé la gana. El artículo 35 establece que son infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones. Bien, hay que tener en cuenta que las infracciones muy graves, y luego lo veremos, están penadas con hasta 600.000 euros de multa. Sí, lo habéis oído bien, 600.000 euros de multa. Es algo absolutamente descomunal, no tiene ningún sentido, arruinaría la vida de cualquier persona, pero así es lo que se establece en la ley, ¿no? Por ejemplo, son infracciones también, en este caso graves, la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas cuando no constituya infracción penal. Os recuerdo que este domingo 26, a las 13 horas, nosotros nos vamos a manifestar frente al Congreso de los Diputados. Espero que vengáis en defensa de nuestros derechos y libertades y en queja a los políticos y partidos políticos que siguen con todos sus privilegios, esta nueva nobleza, absolutamente todos sus privilegios, sin haberse privado ni de uno solo de ellos, sin haber quitado un solo cargo ni un solo euro a ninguno de los cargos, siguen exactamente igual a pesar de la crisis que está cayendo. Espero veros allí a las 13 horas el domingo en la Plaza de las Cortes. Bien, también consideran infracciones graves la desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. También es infracción grave la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. Y también son infracciones la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, así como las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección a la seguridad, cuando estas conductas no sean delito. También dice que es la ocupación de cualquier inmueble, aunque esto, en este caso, yo no veo que se aplique con rigor esta ley. Y las sanciones, como digo, son, pues bueno, las muy graves se sancionarán con 30.000 a 600.000 euros, las graves con multa de 600 a 30.000 euros y las leves con multa de 100 a 600 euros. Son unas multas descomunales, desproporcionadas y que no tienen ningún sentido más que
la represión de la población, porque claro, si te ponen por una multa de 600.000 euros, pues te arruinan la vida, ¿no? No tiene ningún sentido más que un sentido represivo y por lo tanto, pues bueno, es lógico que el PSOE la quisiera derogar cuando no estaba en el poder, ¿no? Y también lo decía Marlaska, pero luego, sin embargo, están imponiendo todas las sanciones conforme a esta ley. Ahora ya nadie habla de derogarla, porque cuando llegan al poder ya les interesa, ¿no? Les interesa reprimirnos y con esta ley, vamos, lo hacen de maravilla. E incluso la quieren endurecer, que esto es lo que, bueno, lo que ya me parece el colmo de los colmos. El artículo 43... recoge un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana, a los efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley. Se crea en el Ministerio del Interior un registro de infracciones contra la seguridad ciudadana, es decir, el que sea un infractor de alguna de estas cosas, pues bueno, ya va a estar además fichado en un registro de delincuentes por haber cometido una infracción conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y luego ya, para terminar, bueno, pues establece el artículo 52, el valor probatorio de la declaración de los agentes de la autoridad, de los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta ley, las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, previa ratificación, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar el expediente con otros elementos. Bueno, o sea, es decir, que encima, bueno, pues que tendríamos nosotros que aportar pruebas de que, bueno, de aquello que se nos está imputando es mentiras. Es el principio de presunción de inocencia dado la vuelta. Es decir, tienes principio de presunción de culpabilidad y tú tienes que demostrar tu inocencia. Y esto, bueno, pues como podemos comprender, bueno, pues no es algo que me parezca ni medio razonable, ni medio lógico, y mucho menos algo que defienda nuestros derechos. Como veis, esta ley Mordaza, que la llamaban ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, una ley para que la gente no protestemos, para que la gente, bueno, pues tengamos muchos menos derechos que aprobó Rajoy, aprobó el Partido Popular, es en la que se está basando el gobierno del PSOE y Podemos para mantener todo el estado en el que está ahora España. Bueno, no vamos a decir que todas las comunidades autónomas están haciendo lo mismo, ¿eh? No vamos a echar la culpa al PSOE porque el estado parapolicial en el que vivimos, pues bueno, lo mismo da que nos vayamos a Galicia, que está el Partido Popular, o que nos vayamos a Andalucía, que también está el Partido Popular, o como ha estado en el gobierno de la nación que estaba el PSOE. Bueno, compañeros, si os ha interesado, pues os dejo abajo el enlace a esta ley. Es una ley que yo creo que jamás debería haber estado en vigor, y os quiero ver, bueno, pues el domingo 26 a las 13 horas en la Plaza de las Cortes para quejarnos de los privilegios de los políticos, de los partidos políticos, porque queremos que desaparezcan, queremos tener una democracia real, directa y participativa en la que los ciudadanos decidamos las cuestiones y en la cual se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Ahí os veo.